Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro en el marco de lo que es la teoría psicológica cognitivo-conductual, la cátedra que este cuatrimestre nos ha reunido en torno al cursado de ustedes. Con ustedes, yo sé de paso la última clase correspondiente al tema terapias cognitivas post-racionalistas. Ese es el tema que abordaremos hoy, el tema que hoy nos reúne. Y ya les voy comentando que la denominación de este tipo de terapias la pueden encontrar también bajo los nombres de terapias cognitivas narrativas, terapias cognitivas de tipo constructivista o, como acabamos de mencionar, terapia cognitiva post-racionalista. Bien, vamos a empezar por hacer algunas caracterizaciones de estos modelos terapéuticos para que ustedes se orienten aproximadamente. Estos modelos clínicos aparecen hacia los años 80, década del 80, ¿sí? 1980. Sus principales referentes son Vittorio Vidano y Liotti. Ellos son los principales exponentes de estos modelos, los propulsores de lo que son los modelos post-racionalistas en términos clínicos. Esta clase va a ir acompañada, dicho sea de paso, con el correspondiente PowerPoint, como ya es costumbre, ¿sí? Para que ustedes se orienten y tengan una guía para organizarse. El material bibliográfico, algún paper que pueda acompañar y sostener un poco hacer el soporte teórico para lo que vamos a hablar. Y va a ir acompañado también por material audiovisual, que en este caso va a ser uno o dos cortos de entrevista a Vittorio Vidano, donde él presenta un poco su modelo en un contexto filosófico y en un contexto metafísico. Y otro video que va a ser una pequeña entrevista a Juan Balbi, que es quizá uno de los mayores referentes aquí en Argentina de este tipo de modelo de terapias, muy cercano en su momento a Vidano, ya fallecido, y que ha trabajado y ha expandido un poco estos modelos a nivel nacional, ¿sí? Bien, entonces, aclarado eso, ¿de qué hablamos cuando hablamos de modelos post-racionalistas en terapia cognitiva? Para poder entender esto es muy importante diferenciar este tipo de terapia de las terapias que ustedes ya a esta altura ya han visto, ya manejan o ya tienen por lo menos cierta claridad a la hora de poder entenderlas. Podríamos decir que por un lado están lo que llamamos las terapias cognitivas de tipo llamadas racionalistas. Bien. Por otro lado tenemos las terapias cognitivas conductuales. Bien. Y finalmente tenemos lo que son las terapias cognitivas post-racionalistas. Esta es una forma posible de clasificar las terapias dentro del modelo cognitivo, no es la única. Eso ustedes van a encontrar que depende mucho de los autores con los cuales ustedes se manejen, el tipo de clasificación que ustedes encuentran respecto de las diferentes terapias, pero esta es una forma posible. ¿Por qué le digo una forma posible? Porque no todos consideran que las terapias cognitivo-conductuales no serían una denominación apropiada para Ellis y Beck, pero hay autores que sí lo consideran. Yo comparto esa postura. Son terapias en todo caso cognitivas, las de Ellis y Beck. Y lo cognitivo-conductual se reserva más para terapias que incluyen, obviamente, la variable de cognición, sin embargo, tienen una impronta conductista todavía marcada. Un ejemplo, vamos a mencionar aquí, ustedes ya lo han visto, ¿se recuerdan? El modelo de entrenamiento en autoinstrucciones de Meichenbaum. ¿Por qué cognitivo-conductual? Porque allí tenemos un modelo terapéutico donde las cogniciones, si bien son consideradas, están bastante, o todavía continúan bastante sujetas a la idea de contingencia y que son
susceptibles de estar influidas por las mismas leyes de condicionamiento. De hecho, fíjense cómo en el entrenamiento de autodestrucción, si vieron la clase anterior, Beckenbaum reiteradas veces menciona la importancia del autorrefuerzo por de la propia persona, también por parte del terapeuta, pero hay un refuerzo en las conductas. En cambio, si uno va a Ellis o va a Beck, terapia cognitiva o terapia racional emotiva, es raro, es extraño encontrar, sobre todo en Beck, conceptos conductistas. Sí, es una terapia cognitivo-conductual en el sentido de que el comportamiento es importante, se le pide al paciente que lleve adelante una programación de actividades, que ponga a prueba un poco sus pensamientos en base a hechos. Desde ese punto de vista entra el juego de comportamiento, pero no porque Beck hable de refuerzos, de contingencias, de consecuencias en ese sentido, de extinción o de castigo. Y esto se debe a una explicación muy sencilla. Tanto Beck como Ellis tuvieron en sus inicios y en su base una fuerte formación psicodinámica, una fuerte formación psicoanalítica, lo cual hace que en sus teorías y en sus modelos, la variable del significado que la persona da a las cosas sea quizá la protagonista. ¿Sí? Y ustedes saben que la idea del significado, de valoración, todo ese tipo de conceptos para el conductismo son palabras perdidas o prohibidas o sin sentido. ¿Bien? Entonces, tanto para Beck como para Ellis lo son. ¿Sí? Entonces, terapias cognitivas de tipo racionalistas es lo que encontramos acá, los modelos de Beck y de Ellis. Beck con la terapia cognitiva estándar, ¿sí? Terapia cognitiva básica. Y en el caso de Ellis, con la terapia racional emotivo-conductual, que ustedes saben, en sus inicios, Beck y Ellis estuvieron muy juntos. De hecho, el libro fundante, que es Terapia Cognitiva de la Depresión de Beck, está escrito en coautoría con Ellis, además de Emery y Rush. Entonces, los modelos son muy cercanos. Habrán notado algunas diferencias, pero el principio metafísico, que es lo que nos interesa en este caso, el principio metafísico que está de fondo es el mismo. ¿Bien? Y ese principio metafísico que está de fondo es el principio a partir del cual ahora vamos a diferenciar de forma muy clara los modelos racionalistas de los modelos post-racionalistas. Para llevar adelante eso, para no generar confusión, vamos a retirar acá del centro de escena a el pobre Beckenbaum. Y vamos a dejar los modelos racionalistas y los modelos post-racionalistas. ¿Sí? Acá ponemos a Liotti y vamos a poner también, obviamente el más importante, Vittorio y Dan. Bien. Entonces acá tenemos los modelos racionalistas y los modelos post-racionalistas. Terapia cognitiva racionalista, terapia cognitiva post-racionalista, Liotti y Dan, Beck y Ellis, como los principales exponentes. ¿Cuál es una de las principales diferencias entre estos modelos? Tiene que ver, y por eso enfaticé recién, con un principio metafísico. Y cuando digo metafísico me refiero a la concepción de realidad que maneja cada uno de estos modelos. ¿Cómo se entiende esto? De la siguiente forma. Para los racionalistas, la persona es un organismo que está permanentemente reaccionando, la mente es reactiva a la información que le ingresa y que proviene de la realidad exterior. ¿Sí? La mente en sentido funcionaría como una máquina, como un procesador de información, valga la metáfora que en su momento hemos mencionado como el encuadre de la informática donde aparecen estos modelos. Y a partir de ese procesamiento de la información habría una postura de reactividad ante la información, donde después la mente lo que hace son inferencias o interpretaciones sobre esa realidad que pueden aproximarse más o menos a esa realidad. En cambio, los modelos post-racionalistas consideran que la mente tiene una actitud activa, pero no en el sentido reactivo del término, sino en el sentido activo proactivo. ¿Qué significa esto? No espera pasivamente la información, sino que va en búsqueda de la información
en búsqueda de la realidad en pos de construir lo que los constructivistas denominan su propia realidad subjetiva. De a poco esto se va entendiendo cada vez más. Entonces, este modelo, que es el postracionalista, tiene ciertos principios que nos van a ayudar a diferenciarlo del modelo racionalista y a entenderlo en sí mismo, que es lo que encierra en su núcleo. En primer lugar, vamos a mencionar que para el modelo post-racionalistas, ¿sí?, los seres humanos, las personas, son conocedoras, proactivas de su experiencia. Hay una invención proactiva de la experiencia humana por parte de las personas. El ser humano, en ese sentido, sería un participante proactivo de la realidad y no pasivo, receptivo de esa información, como lo podría hacer en la terapia cognitiva clásica, como lo podría hacer en un modelo conductista, donde la persona recibe sus contingencias ambientales y a partir de ahí se moldea, o lo podría hacer en una postura más psicoanalítica o más mecanicista o lo que fuese. ¿Qué significa esto entonces? Significa que uno de los principios, vamos a mirarlo acá, uno de los principios fundamentales del postracionalismo es base en lo que se llama constructivismo social o construccionismo social. ¿Qué significa o qué promulga esta postura? Que cada ser humano construye su propia realidad. Hay tantas realidades como personas. ¿Y qué pasa acá entonces? Tenemos la primera y gran diferencia con los modelos racionalistas. Para los racionalistas, si ustedes entendieron Beck y Ellis, fuera de nosotros existiría una única realidad de carácter objetivo, que es como es una realidad única, y que cada persona conoce a través de su procesamiento de esa información, y en ese procesar la información se va alejando más o menos respecto de la validez de ese conocimiento. Y ahí es donde hablamos de, acuérdense, de distorsiones, ¿sí?, de deformaciones de esa información. Por lo tanto, hay conocimientos que son más válidos y conocimientos que son más inválidos, ¿sí? Si desde una postura, una personalidad depresiva, de repente algunas cosas le salen bien, otras cosas le salen más o menos, y una cosa le sale mal y de repente aparece el pensamiento todo me sale mal, eso sería un pensamiento, un conocimiento de tipo inválido, ¿sí? Porque va perdiendo validez la realidad externa objetiva respecto de lo que la persona piensa, porque no todas las cosas le salen mal, sino que él distorsiona para llegar a ese conocimiento inválido de que todo le sale mal en su vida. Eso es una distorsión, por eso ese conocimiento sería poco válido. Y los racionalistas consideran que ajustando esa validez del conocimiento, como consecuencia de ese ajustar y volver el conocimiento, en este caso el pensamiento, más válido, como consecuencia de eso se generan emociones más sanas y conductas más adaptadas o adaptables. Bien, si recuerdan, en este sentido es fundamental, nuestro modelo, ¿sí?, de procesador de información, recibimos todo el tiempo información de la realidad, procesamos esa información, acá se distorsiona, y podríamos inclusive acá poner, siguiendo a Beck, el concepto de esquema, que es el que determina cómo va a ser distorsionada esa información según mis creencias profundas, y como consecuencia de esa distorsión aparecen los pensamientos. En el caso de Beck podríamos hablar de pensamientos automáticos, y ese pensamiento me genera a mí una emoción o un estado emocional, y ese estado emocional, que es como yo me siento, va a influir mucho en mi conducta. Por lo tanto, corrigiendo estas distorsiones, yo tengo pensamientos más válidos, más próximos a cómo es esa realidad objetiva. Bien, y esos pensamientos más válidos, más próximos, llevarían a emociones más adaptadas, que tengan que ver más con reacciones a esto, más que a esto. ¿Sí? Hay un poco la profecía autocumplida de los esquemas y la fuerza de los esquemas, etc. Entonces, este es un modelo clásico de terapias cognitivas o posturas cognitivas racionalistas. Bueno, ese modelo desaparece en el postracionalismo. No hay una realidad
externa objetiva a partir de la cual el terapeuta pueda ver si el paciente está teniendo conocimientos más válidos o menos válidos. ¿Por qué? Porque puede comparar lo que ve que el paciente piensa con lo que en realidad es. ¿Sí? De hecho, eso es una de las principales críticas que le hacen los modelos post-racionalistas cognitivos a los racionalistas. ¿Sí? Como diciendo, el terapeuta no tiene en ese sentido el monopolio de la verdad como para ser él quien afirme bien qué es lo válido respecto a esa realidad objetiva. En cambio, los modelos post-racionalistas, el conocimiento no puede ser nunca clasificado en términos de válido o inválido, o más válido o menos válido, sino que el parámetro que se utiliza para hablar de conocimiento tiene que ver con la viabilidad del conocimiento. Un conocimiento no es que es más válido o menos válido, porque no hay un patrón de referencia como es una realidad única objetiva, sino que los conocimientos de las personas pueden ser más viables o menos viables. ¿Y en función de qué son más viables o menos viables? En función de la coherencia interna que ese conocimiento tenga para el propio sistema de organización personal de esa persona. Eso ya se va a entender mejor cuando nos metamos un poco más en la organización del significado personal. Pero la viabilidad, esa evaluación de la viabilidad del conocimiento está dado por cómo en el propio organismo de la persona, en su organización de significado, ese conocimiento se vuelve coherente con la forma en la cual esa persona narra sus historias, ¿bien? Cómo esa persona organiza su experiencia y organiza sus emociones y sus experiencias emocionales según ciertos factores que ahora vamos a ver que propone el modelo post-racionalista. Pero lo que quede claro, por favor, habíamos dicho, una de las características es que están basadas en el construccionismo social, que es una postura, vamos a poner acá, ¿sí? Una postura que considera que toda persona construye su propia realidad y no hay una realidad externa a nosotros, ¿sí? Las realidades son siempre construcciones sociales y tantas realidades como personas. Otra es, entonces dijimos, la concepción, bueno, disculpe que acabo de borrar ahí, voy a poner acá, concepción de conocimiento. Ya voy a borrar acá lo que es Ellis y Beck. Y acuérdense, cuando hablamos de concepción de conocimiento, hablamos de criterio de viabilidad del conocimiento. Viabilidad, no de validez, porque hablar de validez del conocimiento supone que hay algún conocimiento objetivo a partir del cual yo puedo concluir si algo es más válido o menos válido. Y en este paradigma funcionalista no hay ese criterio. Entonces hablamos de viabilidad y la viabilidad está dada por la coherencia interna que tenga para la persona ese conocimiento en su propia estructura narrativa individual. Bien, otro principio fundamental, podemos poner acá 1, podemos poner 2, podemos poner, a ver si ya se puede escribir, ¿sí? Es que el conocimiento es siempre, en estos modelos, de carácter interpersonal y de carácter evolutivo. ¿Qué significa esto? Que es fundamental en la formación del sí mismo de las personas, que es los conceptos centrales de esta teoría, el otro, ¿sí? De hecho, los seres humanos somos tales por la presencia y la diferenciación de los otros, ¿sí? Mi individuación, mi reconocimiento de mi propia identidad está dada porque hay un otro del cual yo me puedo diferenciar. Eso permite construir mi identidad, ¿bien? Que es lo que uno puede observar respecto a la diferencia con otros seres vivos, ¿sí? En el surgimiento, en la evolución de los primates, esa intersubjetividad que lleva a la diferenciación con un otro es lo que es el primer factor en la formación del sí mismo. Esa diferenciación respecto al otro es lo que genera la identidad. Entonces, siempre el conocimiento es interpersonal, entre personas. Y por otro lado es evolutivo, va evolucionando a medida que la persona
evoluciona en el tiempo. Y en el caso de los constructivistas consideran que el conocimiento evoluciona de lo más concreto hacia lo más abstracto. Entonces tenemos un conocimiento de tipo evolutivo, podríamos decir también proactivo, acuérdense, porque cada uno construye, la mente es una constructora, es una inventora permanente de ese conocimiento, evolutivo, proactivo e interpersonal. Bien. Tenemos entonces los criterios de viabilidad que habíamos mencionado recién. Y tenemos que tener presente que lo que vamos a llamar sí mismo en estos modelos racionalistas es el principal factor que forja a las personas y que va acompañado de la formación de lo que en posracionalismo se conoce como organización del significado personal. Y esto tiene que ver con que los posracionalistas consideran que los sistemas humanos tienden a autoorganizarse. Esto es, la mente tiene una tendencia innata a la autoorganización y a buscar permanentemente la coherencia dentro del sistema a partir de las experiencias que vive. El concepto de coherencia lo vamos a entender mejor cuando abordemos la idea de estructura narrativa. Pero por ahora interesa que se queden con alguna de estas características, con la concepción de realidad que manejan los modelos constructivistas o posracionalistas, con la diferencia fundamental con lo que es terapia cognitiva clásica, estándar, la de Beck, con la terapia racional de Ellis, que serían las de reestructuración cognitiva, las racionalistas, y que se entienda cómo, fíjense ustedes, cómo a partir de la concepción de un principio metafísico, eso en la base va a influir después, no solamente en la teoría, sino también en lo que va a ser el accionar clínico. Bien, en los modelos posracionalistas, paciente y terapeuta se considera que ninguno tiene el monopolio de la verdad, sino que lo que buscan conjuntamente es co-construir nuevas formas de contar la experiencia y examinar lo que en el posracionalismo se llaman las reglas tácitas. Y acá ya vamos introduciendo otro concepto importante, que es un concepto introducido por Guidano, que es el de conocimiento tácito. El conocimiento tácito en los modelos posracionalistas es un conocimiento que tiene que ver con ciertas reglas de carácter no verbal que operan a un nivel supraconsciente o de carácter inconsciente y que se llevan la mayor parte de lo que es la organización de la experiencia humana. Bien, esas reglas tácitas, no verbales, o ese conocimiento tácito es fundamental a la hora de reorganizar la experiencia de la persona a través de revivir experiencias emocionales y de ir ampliando la experiencia del sí mismo. Bien, entonces, ese concepto de conocimiento tácito que ustedes encontrarán y van a ver en este modelo es básicamente esto: la presencia de ciertas reglas implícitas de carácter inconsciente o supraconsciente a partir de las cuales las personas organizan su forma de contarse las cosas que les pasan, ¿sí? Y vayan haciéndose un poco esta idea de contarse a uno las cosas que les pasan, porque eso es la naturaleza que tiene el ser humano y las personas. Los posracionalistas consideran que las personas en esencia somos contadores de historias. Tendemos a darle a todo lo que nos pasa, tendemos a darle una estructura narrativa. ¿Qué significa esto? A organizar nuestras experiencias en una narración que tiene un principio, un desarrollo y un final. Bien, y esa forma de organizar la experiencia es lo que los posracionalistas llaman estructuración narrativa de la experiencia. Y esto es lo que hacemos desde el principio hasta el final. Nuestra vida está organizada en términos narrativos y lo que uno puede hacer en todo caso es subdividir escenas de la vida en pequeños capítulos que también tienen su propia estructura narrativa. Pero la vida en sí misma ya tenemos una organización de nuestra vida en términos narrativos a la hora de contarnos a nosotros mismos lo que nos pasa.
Y esta es una característica fundamental de las personas, la tendencia a organizar sus experiencias en términos narrativos. ¿Cuál es la herramienta fundamental que permite esa organización? Obviamente el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es lo que nos hace ser contadores de historias, y la tendencia que hoy decíamos de los sistemas humanos a autoorganizarse y a buscar enseguida la fidelidad de nuestras narraciones y la viabilidad. Y la viabilidad de una narración como conocimiento está dada por la coherencia interna que esa narración tenga respecto del resto de nuestras narraciones, ¿sí? Esto es, si las historias que nos contamos nos suenan tácitamente a viables y verdaderas respecto de las historias que sabemos que son verdaderas por el nivel de la experiencia emocional. Esto se va a entender mejor cuando abordemos un poco la estructura del sí mismo. Pero un poco, esa es la esencia del conocimiento tácito como concepto central en la organización del sí mismo y del significado personal, ¿sí? El conocimiento tácito es una dimensión introducida por Vittorio Villano, así como también el concepto de teorías motoras de la mente, que no hace más que hacer alusión a esto, que la mente para este modelo es un conocedor proactivo, proactivo de la realidad, inventivo de la realidad, donde se integra con la estimulación y las emociones, y no un conocedor reactivo, como puede ser en una concepción más de tipo racionalista.